Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es curiosa la actualidad, es curiosa y es fugaz, porque ayer los principales medios de comunicación del mundo hablaban de nuestro país por la eficacia de un despliegue de medios que en un día y medio logró desembarcar a los pasajeros del Ondius para llevarles al hospital, fuera en España o fuera de España. Esta mañana, en cambio, la información sobre nuestro país es otra. Lo que aparece recurrentemente en los medios internacionales de referencia es la esperpéntica rueda de prensa que dio ayer el presidente del Real Madrid para denunciar, en mitad de una crisis deportiva y en el vestuario de la que ni quiere hablar ni quiere que nadie hable, una supuesta campaña de la prensa para desprestigiar al Madrid y a él, que, como dijo varias veces de sí mismo, ha sido considerado el mejor presidente de la historia del club. Así que él, que es uno de los empresarios más poderosos, se puso a señalar a periodistas y a enfrentarse a quienes le critican. Se quejó del artículo que había escrito una mujer de la que no sabe, dice, si sabrá algo de fútbol. Esto es lo que llegó a decir el presidente del Real Madrid, muy molesto con los rumores sobre su estado de salud. Al margen de esa rueda de prensa que aparece hoy en casi todas las portadas, la de Florentino Pérez en busca de adhesiones, este miércoles empieza pendiente de la evolución de los pacientes del Ondius y todavía con los ecos políticos de su desembarco. La OMS reduce de momento la posibilidad de que esta crisis crezca a un brote mayor, aunque sí contempla que puedan darse nuevos positivos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El presidente de Canarias mantiene sus críticas al gobierno, le acusa de hecho de ocultar un caso. El gobierno lo niega, dice que Clavijo en todo caso lo que está buscando es la manera de salir de la situación a la que él solo se metió con el episodio de las ratas que iban a llegar nadando al puerto. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Antes de ir con la refriega política, vamos a empezar por lo que se sabe del estado de los pasajeros del Ondius, que han dado positivo, la mujer francesa que permanece en estado crítico y el hombre español que está en el Gómez Ulla y que ayer empezó a presentar síntomas. Marina Fernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Marina, ¿qué sabemos de ellos? Que las próximas horas y días son los más determinantes para su evolución. Aquí en Madrid, en la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel del Gómez Ulla, continúa el que hasta ahora es el único español positivo en hantavirus. Nos dicen las autoridades que está estable, monitorizado en el Gómez Ulla y eso es lo más importante. Si su sistema inmunitario ha respondido con suficiente fuerza, podrá frenar la progresión. Si no lo hace, podría necesitar apoyo respiratorio. Como explica el epidemiólogo Alfredo Coreil, de momento a la espera del parte de esta mañana ha presentado febrícula y dificultades respiratorias leves y su estado clínico no ha empeorado. Dificultades que en el caso de la paciente francesa de 65 años han obligado a conectar la respiración asistida. Una de las cosas que faltaba por determinar, Marina, era desde qué día iba a empezar a contar la cuarentena de las 14 personas ingresadas en el Gómez Ulla de Madrid y empieza a contar desde el día en el que bajaron del barco, que de hecho es el último día en el que estuvieron todos juntos. Desde el 10 de mayo, sí, lo que sitúa el final del aislamiento en el 21 de junio. Así lo ha decidido la OMS y corroborado aquí en España la Comisión de Salud Pública, Sanidad y Comunidades Autónomas en un nuevo protocolo que contempla posibles revisiones de las condiciones de esa cuarentena si los cruceristas que han dado negativo, los 13 cruceristas que siguen sin síntomas en el Gómez Ulla, continúan igual y vuelven a dar negativo en la PCR que les van a repetir la semana que viene. ¿Es previsible que en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en casos porque tengan síntomas y den positivo? Sí. Así lo decía la ministra de Sanidad, Mónica García. De momento, todos los contactos del Ondius, ha confirmado también el director general de la OMS, están localizados, monitorizados y en cuarentena, por lo que aunque surgieran más positivos, el brote seguiría contenido y los posibles enfermos en manos de profesionales sanitarios. Dentro de una semana les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica. Esas decisiones serían, por ejemplo, permitir visitas dentro de una semana, si siguen dando negativo, visitas, eso sí, con todas las medidas de protección y de distancia. Ahora sí, Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Decíamos, Mariola, al empezar que Fernando Clavijo acusó ayer al gobierno de ocultar un positivo y el gobierno responde que está intentando salir de los problemas en los que él mismo se ha metido. Sí, el crucero navega hacia el puerto de Rotterdam, pero Clavijo ha decidido seguir con el ruido y las especulaciones ayer en sede parlamentaria. Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
Graves acusaciones que obligaron a la ministra de Sanidad a aclarar durante todo el día que el pasajero americano, después de hacerle pruebas en Cabo Verde, nunca fue considerado caso de antivirus por la OMS y por las autoridades europeas. El presidente canario acusó de deslealtad al ministro Ángel Víctor Torres, que anoche le respondió en Hora 25. Hoy se ha vuelto a equivocar porque dice que hemos ocultado. ¿El qué hemos ocultado si no había ningún positivo? Yo no he ocultado absolutamente nada. La ministra de Sanidad ha sido absolutamente clara. Hubo un ciudadano estadounidense al que se le hacen 2 pruebas simultáneas en 2 laboratorios. El primero da un positivo no concluyente y el segundo da un negativo. Y hoy las autoridades americanas han dicho que es negativo. Estados Unidos, que en un principio lo consideró positivo por prevención, efectivamente confirmó ayer que su crucerista no tiene el virus. Mariola Marina, seguimos en El Abierto. De acuerdo. Será luego en El Abierto cuando, dentro de la ronda que estamos haciendo esta semana de entrevistas electorales, hablemos con María Jesús Montero, la candidata socialista, hasta hace unas semanas vicepresidenta del Gobierno. Ella ha protagonizado uno de los episodios más controvertidos de lo que llevamos de campaña, cuando se refirió así a la muerte de 2 guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha. Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. El PP, el propio Feijóo, acusó a Montero de despreciar a quienes luchan contra el crimen. El Gobierno admite que fue un error no enviar a ningún ministro al funeral de estos 2 agentes y la propia Montero escribió ayer en redes: todo mi cariño y respeto a las familias y compañeros de ambos agentes. Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio, así lo sentimos y así debe reconocerse. Hoy por hoy noticias. En media hora preguntaremos también a María Jesús Montero por qué resultado espera el PSOE en esta campaña marcada por el antivirus, por la sanidad y también por el accidente de tren de Adamuz que Juan Manuel Moreno introdujo el lunes en el debate. Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. La utilización política de la tragedia de Adamuz ha dinamitado el consenso institucional en plena campaña. El alcalde del pueblo cordobés donde chocaron los trenes ha roto su silencio acusando al popular Juan Manuel Moreno de rascar votos utilizando las 46 muertes por interés partidista y ha revelado que los servicios de emergencia de Andalucía tardaron 2 horas en llegar. Moreno dice ser portavoz de las víctimas y lamenta que el PSOE haya empujado a este alcalde a contaminar, dice, la campaña. Y el candidato de Adelante, José Ignacio García, acusa al PP de instrumentalizar la campaña. Yo tengo los datos de las cámaras de tráfico de mi pueblo, que llegaron antes los alcaldes que la ambulancia. Seguramente llegó cada minuto, pero ¿cuándo? ¿A partir de qué hora? Hay que comprenderlo, imagino que las presiones que este señor habrá tenido por parte del Partido Socialista pues habrán sido enormes, ¿no? Y entonces no le queda más remedio, pues lógicamente, que salir. El alcalde de Adamuz tiene más razón que un santo. Y lo que no puede ser instrumentalizar lo que pasó en Adamuz, que por cierto, nosotros hemos llevado esa cuestión hasta la Comisión Europea. Las tragedias de Adamuz y de los guardias civiles de Huelva que copan la recta final de la campaña andaluza, que sigue marcada también por los cribados de cáncer, después de que Moreno haya rechazado indemnizar a las 2.000 mujeres por recomendación, dice, de los servicios jurídicos de la Junta, algo que ha indignado a las víctimas. El presidente andaluz, que sigue alertando de que la mayoría absoluta del PP está al alcance, pero no garantizada. Diego, gracias. Hasta luego. Ser Podcast. Y el otro gran asunto político es el viaje a México de Isabel Díaz Ayuso. Se pasó 3 días de vacaciones, dicen, ¿no? Suspendió su gira y dicen que se pasó 3 días de vacaciones en el sureste. Pues no creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá. Esta es la respuesta que dio la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a las críticas que había hecho la presidenta madrileña, que dice que el gobierno español la abandonó en una situación de peligro extremo, que asegura que vivió en su viaje a México, aunque no volvió de allí de manera inmediata. Eso fue lo que dijo ayer por la mañana en la COPE. Y si no es porque nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. ¿Te pasa algo? Y a mí ¿qué me cuentan? Ella que ha venido a provocar, yo no lo sé. Es intolerable. Es un país en el que hay más de 100.000 desaparecidos. Es un país muy peligroso. Y el gobierno nos ha abandonado. Ayuso trata así de centrar en una supuesta desatención la polémica de los días que pasó en México. Javier Alonso. Los esfuerzos de Ayuso a su regreso están encaminados a tratar de redirigir la polémica hacia una supuesta desatención diplomática durante su periplo mexicano. Fuentes de exteriores niegan la mayor, ni informó de situaciones de inseguridad, ni pidió transporte. El presidente del gobierno evitó ayer entrar en el asunto. Tampoco quiero polemizar con
alguien que es profesional en crear problemas. En la Puerta del Sol sí reconocen que hubo contactos con la embajada, pero los circunscriben a los preparativos del viaje, que según dijo Ayuso en 4, pagaron otros. Muchos de estos viajes, por cierto, como en la inmensa mayoría del viaje he sido invitada, como en la mayoría de mis viajes se me invita. El ministro Bolaños ironizaba después sobre la denuncia de la presidenta madrileña. El riesgo de que sus vacaciones se acortaran era el riesgo que corría. Venga, muchas gracias. Desde la izquierda en la Asamblea Regional creen que Ayuso solo está siguiendo su estrategia habitual de victimizarse, dicen, cuando le vienen mal dadas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Cada cierto tiempo la política británica entra en convulsión. Eso es lo que está pasando ahora en torno al primer ministro, el laborista Keir Starmer, que afronta una crisis interna contra la que él se propone resistir. La duda ahora mismo es cuántas fuerzas va a tener después del fracaso en las elecciones que se celebraron la semana pasada en Inglaterra, en Gales y en Escocia. 2 ministras de su propio gabinete le piden al primer ministro que renuncie y también lo hacen 80 diputados. Pero él se resiste a marcharse, aferrado a los 100 diputados que han suscrito un manifiesto a su favor. Londres, Lucas Font. Starmer ha recibido el apoyo de una parte importante de su gobierno este martes después de que ningún miembro de su partido haya presentado su candidatura para reemplazarle en el cargo 5 días después de la debacle en las elecciones locales y regionales, algo que según el viceprimer ministro David Lammy demuestra que sus rivales no cuentan con los apoyos necesarios. Nadie parece tener los nombres suficientes para enfrentarse a Starmer. Pido a mis colegas que den un paso atrás y que dejen de beneficiar al populista Nigel Farage, ha asegurado el número 2 del Ejecutivo tras varios días en un discreto segundo plano. Starmer también ha recibido el respaldo de más de un centenar de diputados de su partido e incluso la ministra del Interior, Shabana Mahmood, una de las más críticas con él, ha descartado dimitir y provocar una crisis de gobierno. Aún así, su continuidad en el cargo aún no está garantizada. El primer ministro se reunirá mañana con el ministro de Sanidad, Wes Streeting, uno de los nombres que más ha sonado para reemplazarle, en un encuentro que se antoja decisivo para el futuro del partido y de su gobierno. Lo cierto es que ante este episodio el que aspira a ir siguiendo creciendo en las encuestas es Nigel Farage, que confía en poder sumarse a la ola de mandatarios ultras en el mundo de Donald Trump, y mientras no llegan novedades sobre Irán, sobre la guerra en Oriente Próximo, la noticia está en el viaje que va a hacer que está haciendo ahora mismo hacia China. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Va a ser esta tarde cuando Donald Trump llegue a China. Ahí se va a reunir con el presidente Xi Jinping en una de las imágenes más simbólicas sobre el encuentro de las dos grandes potencias mundiales. Washington, Sara Canals. Buenos días. El presidente Trump llega a China sin haber zanjado la guerra en Irán. Es algo que quería evitar a toda costa. De hecho, en marzo ya pospuso el viaje por la guerra y ahora será sin duda uno de los telones de fondo de esta cumbre. Antes del viaje sacaba pecho de la buena relación que mantiene con el presidente chino y destacaba que cerca del 40% de su petróleo pasa por Hormuz y que aún así los dos presidentes se respetan. Trump podría aprovechar la influencia de China sobre Irán para avanzar hacia un acuerdo en Oriente Medio, aunque habrá otros temas sobre la mesa: la tregua arancelaria, la inteligencia artificial o Taiwán. Pekín presiona para que Washington condene la independencia de la isla, pero fuentes de la Casa Blanca aseguran que su postura se mantendrá intacta. Aunque el principal objetivo de Donald Trump será hacer negocios, cerrar acuerdos comerciales, venderles aviones, soja o energía, y para ello viajan con él 16 ejecutivos y multimillonarios como Elon Musk y Tim Cook. 3 de cada 4 españoles culpan a los pisos turísticos y de alquiler de temporada por la subida de precios de la vivienda, según una encuesta del Grupo Europarlamentario de la Izquierda. El 80% de los encuestados está a favor de limitar la comisión que puede cobrar una inmobiliaria o las fianzas, y el 75% lo que pide son limitar los alquileres de temporada en las zonas tensionadas. Otras 2 encuestas anteriores también señalaron que una mayoría de españoles lo que pide es limitar el número máximo de pisos en propiedad. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días. Sí, la encuesta recoge un respaldo mayoritario al endurecimiento de la regulación y de los controles sobre el mercado del alquiler, empezando por las agencias inmobiliarias, porque el 80% está a favor de limitar por ley los honorarios, por ejemplo, o las fianzas que reciben, y siguiendo por los pisos de temporada. Y es que un porcentaje parecido, el 75%, cree que habría que limitarlos en las zonas tensionadas y que deberían de convertirse
convertirse en contratos habituales cuando los encadena un mismo inquilino. Este informe, elaborado desde Bruselas por el grupo europarlamentario DILEFT, releva además la percepción de los españoles sobre la realidad del mercado inmobiliario. 3 de cada 4 encuestados cree que el boom de las viviendas turísticas, de los alquileres temporales o de la compra para invertir está menguando la oferta de casas para vivir y contribuyendo a impulsar al alza los precios de la vivienda. Y de los casos de corrupción, los peritos que declararon en el juicio de la Kitchen ayer aseguran que solo se ha descifrado alrededor del 40% de los archivos de Villarejo. El resto sigue sin conocerse, por lo que gran parte de las grabaciones están ocultas, puesto que el juez ordenó dejar de intentarlo. Y en el juicio a los Pujol, la Fiscalía asegura que no hay ningún ataque a Cataluña en su actuación, sino un proceso contra la corrupción. Andrea Villoria. El fiscal anticorrupción asegura que el de los Pujol no es un juicio político, sino económico, contra una familia, la del expresidente de la Generalitat, y su mayor contradicción. Obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España ens roba, con los hechos investigados en este procedimiento. Esos hechos son 38 millones de euros que los Pujol escondieron en Andorra durante décadas, evadiendo impuestos y así perjudicando, dice, a los catalanes. No había tradición en Cataluña de tener cuentas en Andorra. Lo que había era delito. El fiscal ha añadido que esa fortuna no venía de ninguna herencia, como dicen los Pujol, sino de comisiones ilegales, y ha introducido por sorpresa una nueva tesis. Se inició en el año 1990-1992, curiosamente año de las Olimpiadas de Barcelona. Las mayores inversiones en Barcelona por los Juegos Olímpicos. Durante 4 horas ayer insistió en definir a los Pujol como una organización criminal. A partir de las 9 hoy se retoma el juicio con el turno de la defensa, que intentará convencer al tribunal de lo contrario. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.